Buenas noches. Buenas Buenas noches, ¿cómo estás? noches. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el día de hoy, esperemos que ya hayan llegado. Bien, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Angélica Uribe. Ella nos va a apoyar un poquito con el tema de incapacidades y pagos a seguridad social. Va a ser como nuestro refuerzo en caso de que olvidemos alguna cosita o ella nos pueda dar un tip importante como empleadores. Entonces, igual, pues Angie, no te veo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya prendo la cámara. Un segundo, es que tengo problemas de conectividad acá con el celular. Listo, no te preocupes. Y como siempre, pues ustedes saben que estamos con el doctor Luis Carlos. Entonces, ¿le parece, doctor, si iniciamos o esperamos otro poquito? Hola Angie, ¿puedes empezar? Dime. Angie, buenas noches a todos. ¿Puedes empezar para cumplir la cita con los demás compañeros que llegaron puntuales? Muchas gracias, doctora Angie. Gracias, doc. Listo, entonces, Bueno, previo a que inicien, quería saludarlos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los aportes a la seguridad social. Por eso tenemos ya el conocimiento experto de nuestra invitada, la doctora Angélica Uribe. Ella es administradora de empresas con especialización en gerencia de proyectos. Está actualmente cursando una maestría en gerencia de los recursos humanos en la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Y trabaja, no, ya tiene una experiencia profesional ya de unos 6 años, 7 años más o menos en gerencia de recursos humanos, manejando precisamente la parte del ciclo de laboral, ¿no? Que es la parte desde la selección hasta la recolocación. Y ya como estamos viendo con todos ustedes, el grueso es esa parte del contrato de trabajo, el salario, el componente de vacaciones, periodo de prueba, tipo de contrato y demás. Dentro de eso hace entrada en escena con muy especial relevancia la parte de los aportes a seguridad social, sobre los cuales vamos a hablar hoy. No obstante lo anterior, sí quería presentar unas sentidas excusas, pero el día de hoy sí la clase la dirige la doctora Angie, en tanto esta sí es una especialidad de la cual no soy el más fuerte, pero la doctora Angélica y la doctora Angie sí son completamente profesionales en el tema. Entonces, doctora Angie, yo estoy aquí detrás de cámaras. En un rato ya me conecto, que tengo aquí un temita de conectividad y continuamos con la clase. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Entonces, para darle inicio, pues vamos a hablar de las incapacidades. Recordemos que ayer pues hablamos de los fueros y pues hoy vamos a conectar con incapacidades. Hablando de incapacidades, digamos que existen dos grandes fuertes de las incapacidades, las que vienen de origen común y las que vienen de origen profesional. ¿Qué sucede? O laboral. ¿Qué sucede? Pues que estas de origen común siempre van a ser pagaderas por la EPS, por decirlo así, o es el directamente responsable, mientras que las de origen laboral pues son directamente responsables las ARLs pues de responder por este tipo de incapacidades, ¿de acuerdo? Doctor, tengo duda, ¿quién me ayuda con la presentación? Hola. Bueno, hablando de incapacidades de origen común, van a encontrar dos puntos importantes. Primero, el empleador va a ser el que me va a cubrir los 2 primeros días de incapacidad. Por eso
es muy general encontrar que cuando un trabajador va al médico por temas de gastroenteritis, por temas de gripa, por temas de pronto cefaleas, ese tipo de incapacidades son bastante bajas y comúnmente pues son de 2 días. Antes eran comúnmente de 3 días. ¿Qué significa esto? Pues que esos 2 días o esos 3 días los cubría el empleador. Hubo un ajuste y ahora únicamente son 2 días que están cubiertos completamente por el empleador. Entonces, ¿qué significa? Pues que simplemente si yo me incapacito por 2 días, pues no me presento a trabajar, pero el empleador tendrá que cubrir ese valor de mi incapacidad, ¿de acuerdo? Segundo, ¿qué sucede cuando una incapacidad sobrepasa esos 2 días? O sea, me voy a 3 días en adelante. Pues que estos días en adelante me los va a cubrir la EPS. Pero ¿qué sucede? Que llega un punto donde la incapacidad sobrepasa los límites normales, 30, 60, 90, y me llega a 120, a 150, a 170 y pico de días. Igualmente sigue cubriendo la EPS, ¿sí? Hasta el día 178. De ahí en adelante, o sea, si la incapacidad se posterga, digamos que por más tiempo, desde el día 78 en adelante hasta completar un 360 de incapacidad, nos cubre el fondo de pensiones. Ahora, como una persona dura tanto tiempo incapacitada, pues debe haber alguna razón, ¿verdad? Significa que su estado de salud pues no es muy bueno o su recuperación no ha sido exitosa y está demorada. Debe haber o llega a un punto donde ya tanto la EPS dice, esta persona está difícil de recuperarla, debemos validar si tiene una condición de invalidez, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando una persona dura tanto tiempo incapacitada, es determinar si efectivamente me cumple los requisitos para entrar a una pensión por invalidez. Recuerden que igual, si está con incapacidad paga, es porque trabajaba y porque efectivamente cotizaba una pensión, ¿verdad? Entonces, ¿tiene una condición de invalidez? Si presenta una condición de invalidez, cuando la EPS lo manda a la Junta de Calificación, tendría que más o menos salir por una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. ¿Sí? Este trámite se hace con EPS para que validen si efectivamente la persona y la junta médica, porque son médicos especializados los que validan la calidad o la condición de esta persona, si efectivamente es inválida o no, lo hacen son como 4 médicos, si no estoy mal. Esa junta es pequeña, pero son médicos. Y después de eso, la EPS me emite un concepto desfavorable de rehabilitación, ¿sí? O sea, ya literalmente me dicen, esta persona no se va a recuperar, o sea que lo que hacemos es continuar con la posibilidad de lograr una pensión por invalidez. Entonces, efectivamente, esa carga prestacional, en caso de que se cumplan los requisitos de la pensión de invalidez, o sea, cumpla el 50% de pérdida de capacidad, pues se trasladaría inmediatamente a una pensión y esa sería una justa causa para finalizar el contrato de trabajo. Entonces, acá finalizaría nuestra relación laboral, porque ya deja de ser nuestro trabajador y ya pues digamos que el fondo de pensiones se encarga de cubrir este pago por pensión de invalidez. Ahora, ¿qué sucede cuando la incapacidad me supera los 540 días? Porque puede pasar que si ustedes se dieron cuenta, 2 días más 178 más 360 me dieron 540 días. Entonces, ¿y qué pasa si la persona se fue a 540 días? Entonces, ¿qué me dicen? Si el sistema de seguridad social es el encargado de adelantar los trámites para definir si la persona está en estado de invalidez y determinar si hay pensión o no, si una incapacidad supera esos 540 días, significa que no cumplió la condición de invalidez, ¿cierto?
me arrojó esa calificación un valor inferior al 50. Y como les dije, para lograr la pensión es del 50 hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaría? Pues que si la persona tuvo una calificación más o menos del 20, del 29, del 35, pues no cumple los requisitos para una pensión de invalidez, pero tampoco me cumple los requisitos para volver a trabajar de forma normal porque se encuentra incapacitada y su recuperación no ha sido exitosa. Entonces, ¿qué sucede? Ahí digamos que había un vacío legal porque ya tenemos a 3 responsables de incapacidades, empleador, EPS, y luego nos pasábamos a fondo de pensiones. Pero los 3 ya cumplieron su margen de obligación, 2 días, 178 y 360. Entonces dijeron, ahora, ¿quién responde cuando un trabajador sigue incapacitado? Pues simplemente la jurisprudencia y una norma expedida para el año 2015 dijo, pues tristemente una incapacidad superior a 540 días, pues va a estar a cargo de la EPS, ¿sí? Porque ellos son en una enfermedad de origen común o incapacidad de origen común, pues digamos que los que tienen que responder por eso es la EPS, o sea, son los directamente responsables. ¿En qué? En recuperar a la persona y si no, en continuar incapacitándola y seguir, digamos que cubriendo esos gastos por incapacidad. Pero yo como empleador, porque acá es donde me veo yo como empleador, efectivamente, ¿qué tengo que hacer? Pues seguir cubriendo eh, el pago a seguridad social de esta persona, porque tiene un contrato laboral vigente, que está incapacitada, sí, que no fue por causas de trabajo, sí, pero hay que seguir cubriendo ese gasto. Entonces acá es donde empiezan todos los trámites, a pesar de que, pues, como bien saben, pues ese dinero vuelve porque lo único que debemos hacer es cotizarlo, ¿sí? Ahora, en el Código Sustantivo del Trabajo hay una partecita que se llama auxilio monetario por enfermedad no profesional. Son 3 artículos claves y los encuentran aproximadamente desde el 227, si no me equivoco. ¿Qué sucede con estos artículos? Entonces me dice, hay una incapacidad comprobada ocasionada por enfermedad no profesional y el empleador pagará un auxilio monetario hasta por 180 días. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Pues que es mi obligación pagar esta vaina, ¿sí? Como empleador. Y me dice, si el trabajador no devenga un salario fijo, se hará un promedio de lo devengado tomado del año anterior al inicio de la incapacidad. O sea, vamos a hacer un promedio de cuánto debe pagarse a esta incapacidad, ¿sí? Y adicional me da unas excepciones esos 3 articulitos. Entonces me dice industria familiar, artesanos que no ocupen en su taller más de 5 trabajadores extraños a su familia o empleados domésticos. ¿Esto a qué se refiere? Que esos 2 primeros artículos que encuentro en el código son obligatorios. En el tercero, si yo tengo ese estilo de empresa o sea, empresas familiares, pues no tengo, o sea, estoy fuera de esa obligación, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esa obligación? Pues es fácil. Recuerden que siempre, siempre, siempre quienes pagan eh, las incapacidades son los empleadores. Lo que pasa es que ellos recobran. Eso es otra cosa. Un empleador, ¿qué hace? Paga el aporte a seguridad social, paga el salario conforme a la base de cotización y si está incapacitado, pues conforme al porcentaje. Entonces quiero que hablemos del porcentaje. ¿Qué sucede? Cuando la incapacidad es hasta 90 días, o sea, más o menos son 3 meses, el empleador deberá pagar del salario el 66.66, ¿cierto? O sea que si una persona se gana 2 millones de pesos, ustedes le sacan el 66.66 y ese va a ser el promedio de lo que se le va a pagar porque está en estado de incapacidad. Ahora, si una persona gana un salario mínimo, pues no podemos hacer eso, porque usted no puede pagarle a un trabajador menos del salario mínimo.
le violaríamos el mínimo vital y móvil a esa persona, ¿cierto? Entonces, siempre del 1 al 90, 66.66. Si es empleado con salario mínimo, se le paga el salario mínimo. ¿Listo? Cuando uno está incapacitado no hay auxilio de transporte, entonces ese es un retiro, o sea, lo quitas de lo que es salario, ¿verdad? 2, ¿qué pasa del día 91 al 540? Pues que se paga sobre el 50% del salario. Y lo mismo sucede con el salario mínimo. Solamente se pagaría el salario mínimo, o sea, no le puedes desmejorar, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros como empleadores? Muy lindos, muy bellos, llegamos, le decimos, señor trabajador, ¿usted qué pasó que no me renovó la incapacidad? Sí, aquí la tengo, 30 días de incapacidad. Perfecto, yo le pago su salario y voy y recobro. Ese es el operando. Pago salario y voy y recobro. Pago y recobro. ¿Qué significa esto? Que si yo saco los porcentajes y yo pago el salario frente a los porcentajes que me dicen, pues que cuando la EPS me o sea, cuando logre el recobro de la EPS, pues debe ser el mismo valor. O sea que como empleador no tuve pierde. No he perdido dinero. Pero ¿qué sucede cuando los salarios son inferiores? ¿A qué me refiero? Hay compañías que le dicen a uno, que le dicen a uno, hay compañías que le dicen a uno, yo te voy a pagar como salario fijo mensual 1.000.000 de pesos, pero los indicadores que tú logres conseguir te van a subir, digamos que a, no sé, 3 millones de pesos, ¿cierto? Pero como tu salario fijo mensual es de 1.000.000 de pesos, pues sobre estos indicadores no va a haber salario o pago de seguridad social, mejor dicho. Solamente sobre el 1.000.000 de pesos. Entonces, si una persona con un salario así de variable lo mandan a incapacidad, ¿sobre qué le cotiza al empleador si él se gana 3 millones? Pues sobre 1.000.000, ¿sí o no? O sea que hay quien sale perdiendo, pues el trabajador, porque tristemente por esa incapacidad no se va a ganar 3 millones como venía acostumbrado, sino se va a ganar sobre el 1.000.000 de pesos, ¿sí? Ahora, en derecho, porque eso sí es en derecho, un empleador debería siempre pagar la incapacidad sobre lo devengado, independientemente de que no sea el mismo valor por el cual cubran la seguridad social. Pero si ustedes ven, habría una desproporción. ¿Por qué? Porque si yo cubro solamente 1.000.000 de pesos a seguridad social y cuando vaya a hacer el recobro y yo le pagué a esta persona sobre 3 millones, pues la EPS solamente me va a devolver lo de 1.000.000 de pesos porque eso es lo que usted como empleador le paga a esta persona en seguridad social. ¿Qué pasó, doctor? Ok, Favor, y doctor, eso es cuando te la pase, ¿vale? tranquilo. No, estoy Él ya sí, todavía. él sí te está levantando la mano. Él, si necesitas algo, preguntas. Buenas noches, sí, Hola. señora. Profe, lo que pasa es que yo quería contarte algo ahorita que estamos hablando de las incapacidades. Es que Sí, mi esposo, él es guarda de seguridad. sí, Él hace 3 días tuvo un accidente saliendo del trabajo, lo atropelló una moto. sí. Entonces, lo llevamos al hospital, nosotros tenemos la incapacidad y todo, pero en la empresa le dijeron a él que como es, le dieron simplemente 8 días. Entonces le dijeron en la empresa que como pasaba de 5 días tenía que volverse a hacer los exámenes médicos que le hacen en la empresa y que si él llegaba a quedar algo en la rodilla, en la pierna, que a él le cancelaban el contrato. Entonces yo quería saber si eso sí se puede hacer. Pues en teoría no. No. ¿Por qué? Porque el empleador no me puede limitar por cuánto tiempo deben darme la incapacidad, ¿verdad? Sí, señora. Eso por un lado. Sin embargo,
Digamos que los exámenes serían como posincapacidad. Lo analizo así. Si hago un examen posincapacidad, quiero validar que la persona esté bien y quede bien, ¿sí? Porque pues tampoco, imagínate si es un guarda de seguridad, luego no tiene que estar de pie. Sí, sí, señora. Entonces, si es algo de rodilla, pues él tendría que tener una recuperación de pronto un poquito más larga de 8 días, a mi punto de vista. Pero, pero pues yo pienso que son como los posincapacidad que le enviarían a hacer. Ya la amenaza de que le terminan el contrato, entonces tengo que entrar a preguntarte qué contrato tiene. Él tiene contrato a término indefinido. ¿Hace cuánto? Él lleva trabajando en esa empresa 4 años. Bueno, uno, hay accidentes que son con causa o con ocasión del trabajo. Tú me dices que salía del trabajo, ¿cierto? O sea, terminó su jornada cuando lo atropellaron. Sí, sí, señora. Listo. Entonces no fue ni con causa ni con ocasión del trabajo. El empleador no asumió ni el medio de transporte, ni te dio dinero para el transporte, nada de eso. Entonces no vendría siendo un accidente de trabajo. Lo debiste pasar por EPS y efectivamente se fue, ¿cierto? Así lo hiciste. Sí, sí, señora. De pronto, la advertencia que hizo la empresa de que si usted no queda bien, lo despedimos, pues pienso que ya es como decisión de la compañía. Que yo como abogada te diga que eso esté bien, no. No, porque no sabemos en qué condiciones quede tu esposo. ¿Qué tal de aquí a 8 días, cuando él vaya a finalizar la incapacidad, sienta demasiado dolor en su rodilla? Pues tienes que volver a llevarlo y tendrá que volver a incapacitarse. ¿Sí? Sí, señora. En teoría. O sea, que tienes que esperar a ver qué sucede. Pero que lo puedan despedir, mujer, solamente porque la incapacidad le pasó de 8 días, no, porque es que él no tuvo la culpa de que lo atropellaran. Salvo se le haya lanzado de la moto, mejor dicho, aquí atropellan, estoy aquí, que no creo que sea lo que haya pasado. ¿Sí? No, señora. Entonces, efectivamente, digamos que ahorita es pasar la incapacidad y mirar el día séptimo si se siente mal. Y si no, ir efectivamente nuevamente a su médico y pues decir que igual no se siente bien, que le está doliendo, me imagino que lo mandarán también a terapias y demás. Y hasta que no concluya ese proceso de recuperación, pues no lo podrían despedir. Obvio que les va a hacer una falta en la compañía total, porque si él de pronto ya tenía un puesto ubicado y 4 años trabajando, pues significa que no era una persona que no sirva, por decirlo así, o una persona que no trabaje. ¿Sí, no? Sí, Pero señora. por ahora eso, con respecto al despido, difícil, mujer, porque igual, pues lo voy a decir así, si de pronto ellos deciden que lo van a despedir, pero tendría que sacarlo sin justa causa y cuando él ya no esté incapacitado, porque justa causa no tienen, pues salvo, no sé, haya hecho algo que genere, ¿verdad?, un incumplimiento, ¿no? Sí, Ni tengo señora. un tratamiento en curso. Hazme un favor. ¿Y esa incapacidad se la tiene que pagar la empresa a mi esposo o no es obligación? Sí, claro, la paga la empresa, pero tu obligación, digamos, como trabajadora es entregarle a la empresa esa incapacidad para que la pueda recobrar. Ah, ok. Doctora Angélica, su merced estaba opinando, la escuchamos. Ah, ok. No, qué pena. Lo que pasa es que también debe tener presente que no tenga un tratamiento en curso. Porque si tiene el tratamiento en curso, tampoco lo pueden despedir, porque tendría una estabilidad laboral reforzada. Bueno, no tanto la estabilidad laboral reforzada por lo que hablábamos ayer, tendría que demostrar que efectivamente, pues, pero sí tendría de pronto por ahora una limitación la compañía para despedirlo, ¿sí? Porque tendría que de verdad recuperarlo. Y el examen que dicen, pienso que es posincapacidad, para validar si él se recuperó o está en óptimas condiciones para volver a trabajar. Obvio, antes de hacerse ese examen, sí te recomiendo, Nelcy, que validen que no le estén entregando por allá el examen de retiro, ¿no? La orden no debe decir Ah, examen, bueno, sí, en teoría señora. debería decir posincapacidad, Ajá, bueno, pero sí, sería señor. como lo único, de resto no lo pueden retirar. No lo pueden retirar porque pues no fue intención de él accidentarse.
pero sí tienen que pagarle normal su salario, solo tú tienes que, o tú no, tu esposo tiene que entregar las incapacidades porque es que sin esos documentos uno como empleador no puede recobrar. Y si yo no puedo recobrar, entonces se vuelve una obligación recíproca. Yo te pago, pero tú me entregas para yo poder cobrar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, igual cualquier cosa vuelves y me preguntas si te sale otra duda. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces sí, vamos. En esos salarios que no nos cubren completos, que nos dicen yo le cotizo sobre 1 millón de pesos, pero yo le pago 3 millones. Se va a ver muy afectado el trabajador si efectivamente mi empleador solamente me va a cubrir sobre 1 millón de pesos mi incapacidad cuando yo estoy acostumbrada o yo me gano 3 millones. ¿Sí? ¿Qué dicen comúnmente o pues digamos que la jurisprudencia o la doctrina ha sido muy clara diciendo pues el empleador honesto pagará la cotización a seguridad social sobre el valor real que se gana la persona? ¿Sí? Significa que, como bien les decía, si yo pago una incapacidad, cuando yo la recobre voy a recibir el mismo dinero que pagué. O sea, eso no puede, o sea, no puede haber una desproporción porque no sería lógico, ¿sí? Ni para el empleador ni para el trabajador, porque ninguno de los dos tiene por qué verse afectado por esa situación que aconteció, porque es que nadie está, ¿cómo será decir? Nadie sale a la calle diciendo, hoy quiero incapacitarme, por favor, estréllenme, así como dije el caso de Nelcy y su esposo, pues uno no sale pensando en que por favor lo estrellen, con eso me incapacito. Yo no les voy a decir que no hayan trabajadores que tengan la costumbre de ir a incapacitarse, porque también los hay, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, pues uno también dice, ay Dios, este trabajador se incapacita y se vuelve un poco fastidioso, pero no quiere decir que eso suela pasar seguido. Ahora, doctor, ¿me puede cambiar la diapositiva, por favor? Vamos a hablar de los aportes. ¿Quiénes aplican o quiénes deben aportar? Entonces, ¿quiénes deben aportar al Sistema Integral de Seguridad Social o al Sistema General de Seguridad Social? Todo trabajador que esté vinculado por medio de contrato de trabajo. Eso es una obligación. Y este aporte corre por cuenta de la empresa o el empleador. Esa es su responsabilidad. Pero entonces, la responsabilidad del empleador es un poquito más larguita. Él me afilia, me desafilia y paga la cotización. ¿Me afilia en qué casos? No sé, una persona que ingrese nueva, que nunca ha trabajado, pues deben ayudarlo a afiliarse. ¿Por qué debe desafiliarme? Porque si no me desafilia, la EPS o el Fondo de Pensiones o la ARL dice, a esta persona sigue trabajando allá. Y puede que yo ya no trabaje allá, pero cuando hagan como el cruce de cartera, ¿cierto, doctora Angélica, que su merced sabe del tema? Van a haber problemas porque usted no desactivó a esa persona en el sistema. Doctora Angélica, por favor, apóyenos en este caso. Sí, tal cual. Y se genera cartera presunta o real con las entidades prestadoras de servicios de salud, y después cuando queremos hacer cobro de incapacidades no nos las pagan, porque no hemos conciliado la cartera. Adicional a eso, si nosotros no hacemos una buena novedad de retiro, no se aplica como corresponde, el ex colaborador queda en mora y le generan después, no es el deber ser, pero le generan barreras de acceso en los servicios de salud porque está en mora. Entonces se viene molesto a donde estuvo empleado y le dicen, venga, usted no me ha retirado y eso me está generando problemas porque ya no me atienden o por el subsidiado o simplemente no me dejan atender o no me dejan afiliarme como independiente. Y genera intereses de mora también. Y frente a esa parte de intereses de mora, perdón, yo meto la cucharada. Buenas noches a todos. Desde la parte procesal y judicial se encuentran una serie de consecuencias que pueden ser
absurdamente caras para la institución. Y acá les invito a todos los compañeros que recuerden el tema de que hay algunos aportes que son imprescriptibles, o sea, el paso del tiempo, me estoy un poquito, doctora Angie, ahorita ya lo vas a explicar, el paso del tiempo no permite, no evita que el derecho decaiga. O sea, que no sea exigible posteriormente. Entonces, cuando uno tiene una organización muy grande de 30, 40 años y le llega una señora y le dice, buenas, es que yo trabajé con ustedes hace 35 años y me falta un año de pensiones. Vaya, consígalas. Primero, verificar si tiene el aporte. Entonces, eso es primero que todo un desgaste documental. De pronto con las plataformas digitales de ahora sabemos que eso va a durar en el tiempo pero va a tener algún resguardo. Pero hace 35 años, ¿cómo se archivaba? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué se digitalizaba? Ni idea. Supongamos que encontramos que eventualmente no se pagó nada, ¿no? Que se le debe ese año de pensión. Hay que hacer un ejercicio que se llama el cálculo actuarial, que es traer a valor presente los valores. Entonces le dicen, esos 10 pesos que valía en ese momento, hoy le valen 1 millón de pesos, pero es de esa dimensionalidad exponencial porque entran los factores de fluctuación de inflación, de índices de precio al consumidor y todas las otras variantes macroeconómicas que hacen que digan, cada peso que usted dejó de pagar hace 30 años, hoy son 100 pesos. Y si usted no los paga, usted no se puede amparar en que ya pasó mucho tiempo, le son exigibles. Entonces pueden acudir a la vía judicial y judicialmente exigir ese pago. Y acuérdense lo otro que hablábamos en otra de las clases, los temas, las acreencias laborales tienen una prelación de pago que son las primeras en la fila si es una persona jurídica. Si es una persona natural, lo único que le gana a eso son las pensiones alimenticias. Entonces puede pasar que ustedes tengan un proyecto de inversión y dicen, bueno, vamos a cambiar la plataforma de sistemas, vamos a comprar computadores. Y llega un proceso de estos, el señor juez que tiene el poder de hacerlo dice, perdón, le quito de su platica y tome, pague las pensiones. Y si la empresa se niega a pagarlas, él de oficio asume esa orden, da la orden y acuérdese lo que hablamos cuando estamos hablando de retenciones. No le hagan caso a un juez y verá las consecuencias de ese tema. Es váyase por fraude a resolución judicial, váyase por otros temas a la cárcel, incluso a la cárcel, y, y incluso quiere causar un perjuicio, listo. Entonces, además del aporte, lo voy a hacer exigible contractual o extracontractualmente por los perjuicios que me está causando. Entonces, eso es una renta bien cara, bien alta, sobre la cual yo sé que me le adelanté mucho a la doctora Angie, pero es crítico hacer en legal y debida forma los aportes y como lo dice la doctora Angélica, ese tema de la cartera presunta y de las moras y que uno mete el pila es más, se los voy a poner un poco más complejo porque nos ha pasado, es que la pila liquida a diario. Entonces, puede pasar que mientras si la empresa es muy grande, muy gigante, muy amplia, la persona va y hace su trámite de, venga, deme el presupuesto, monteme el pago, y se demoran un día en pagar, eso que usted presupuesto ya no aplica. Ya le dio haber subido 200 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Son de esos temas de liquide y pague el día que liquidó. Perdón, doctor Angie, ahí de metido. No, tranquilo, doctor. Esas intervenciones son muy útiles. Y sí, efectivamente eso pasa, ¿sí? Entonces, esa desafiliación es una vaina loca. Sin embargo, digamos que no solamente el gobierno nacional, sino también el sistema de salud, pues ha generado herramientas pues para que esas cosas no pasen. Quiero que hagan una tarea y busquen en internet SAT, el SAT. Esa plataformita es muy útil porque todos deberíamos estar inscritos en esa plataforma. Doctora Esa Angie, perdóname, plataforma, cuando acabes, María Fernanda levantó la mano. listo. Entonces, esa plataforma SAT, ¿qué hace? Pues o sea, uno indica dónde está registrado, ¿cierto? Y para el empleador es mucho más fácil entrar al SAT y decir, ok, yo tengo estos trabajadores, porque la empresa también debe inscribirse ahí y decir, pero a hoy este trabajador ya no existe. Entonces, ¡pum! Le detenemos esa cotización. Si yo lo detengo en el SAT, no habría forma de que la EPS venga y me diga, oiga, usted, Pepito Pérez, me debe
8.000 días de cotización. No, qué pena, yo lo detuve en el SAT. Entonces viene siendo una cadena que se alimenta de un solo sistema, que evitaría que yo como empleador recaiga en ese tipo de cosas, de carteras presuntas, de moras, de desafiliaciones, porque ya lo notifiqué, ya dije que él no hace parte. Si yo lo detengo ahí, independientemente de que yo tenga de pronto una planilla por ahí rondando, con muchos más días de los que realmente debo, pues no me los pueden cobrar porque yo detuve o sea, yo lo desmarqué de mi grupo de trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, sí es una herramienta muy útil, úsenla, inscríbanse todos, inscriban la empresa, el representante legal, mejor dicho, para que todo esté por ahí y se haga por ahí. María Fernanda fue que me dijo que alzó la mano, doctor. Señora María Fernanda. Dime, María Fernanda, ¿en qué te podemos ayudar? Buenas noches. Sí. Hola, Yo buenas tengo una pregunta con respecto a la pensión. Una persona que empezó a trabajar en el año 99, pero su empleador le empezó a pagar la pensión en el 2006 y ya le hacen falta como 3 años para la edad para pensionarse. Si su empleador la retira, ella puede demandar eso. ¿Demandar por qué? ¿Porque la retiró? No, porque es que ella empezó a trabajar en esa empresa en el año 99 Sí. y su empleador le empezó a pagar la pensión fue en el 2006. ¿Pero en el 2006 le cotizó lo de ahí para atrás o simplemente le empezó a pagar No, desde sí, el 2006? desde el 2006 en adelante. Ok. ¿Y la van a despedir por qué? No, o sea, se escuchan rumores de que van a despedir, pero si ella la despiden, por decir así, porque ya le hace falta por la edad, le hacen falta 3 años. Ella puede ¿Cuántos demandar años al tiene? empleador. ¿55? ¿Es mujer o hombre? Es mujer, O sea, tiene 55, 54. 54, sí. No la puede despedir por lo que hablamos ayer. El fuero de prepensionado, ¿lo recuerdas? Sí, sí. Por ese simple hecho, la puedes pedir. Porque ella presenta fuero de prepensionado. Entonces no tendría tanto que demandar. Que vaya al ministerio y se queje. Y diga, vea, me echaron y yo tenía fuero de prepensionado y lo demuestra. O sea, que cuando lo llamen le van a decir, hey, señor empleado, usted la tiene que reintegrar porque tal. Y le debe. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, doctora. María Pero no la Fernanda, podría despedir por ese fuero. María Fernanda, buenas noches. Una pregunta. Bueno, ¿Esa es la misma sí, persona que tú nos hiciste la pregunta de que la Mi sacaban suegra. como el 30 de diciembre y la metían a trabajar el 3 de enero? Su sí, esa suegra. persona. Suegra. Sí. No, le están dando por la cabeza por todo lado, María Fernanda. No, y digamos acá, ¿sabes cuál es el problema de esa compañía, María Fernanda? Que cuando su suegra llegue a la edad de pensión y vaya a Colpensiones o a donde esté, le van a decir, ay, su merced, pero usted empezó a cotizar desde el 2006. Y su suegra va a decir, no, un momento, yo tengo contrato desde el 99. Ahí es donde viene lo que dicen, un cálculo actuarial. Se le va a cobrar a la empresa lo que no pagó desde el 99 a hoy. Y una última pregunta, María Fernanda. Esto ya es para contextualizar más. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es una empresa que se dedica a qué? Discúlpame. Es una comercializadora de repuestos automovilísticos. Eh, bueno, María Fernanda, yo te hago una respetuosa recomendación. Creo que hay que evaluando el contexto, ¿no? Evaluando el riesgo y lo que hablábamos en su momento contigo y con Jessica Paola también era evalúa. Hay gente que quiere demandar, hay gente que quiere reclamar, hay gente que no. Digamos que ahí sí ya es el fuero personal de cada persona, pero el fuero personal el fuero interno de cada persona, disculpen la redundancia. Y el tema es que verifiques la solvencia de esa empresa. ¿Por qué te hago esa recomendación? Porque es que no es lo mismo pedirle las pensiones atrasadas al Banco de Bogotá, que es el Banco de Bogotá, que es una cosa impresionante, a que sean empresas pequeñas que de la noche a la mañana desaparecen o las pueden entrar a liquidar y ahí sí se enreda la platica. Entonces,
salvo que de pronto la doctora Angie o la doctora Angélica quieran dar otra recomendación, creo que estás en ese tiempo de hacer la reclamación y no es fácil desvincular a tu suegra en la medida que está amparada por un fuero prepensional. ¿Listo? Entonces, digamos que podría hacer el reclamo tranquilamente. Acuérdate lo que hablamos ayer de los sindicatos y eso que uno empieza a moverse y lo van despidiendo, que es una mala costumbre. Te aconsejaría que lo hicieras y mira la dimensión empresarial de la compañía, porque también puede pasar que la señora se da cuenta a los 40 años que no le cotizaron y dice, bueno, voy a reclamar. ¿Qué queda? No, esa empresa ya la liquidaron, ya se murió el dueño, el archivo ya lo quemaron y ahí sí ya Nada que hacer. no puedes hacer nada, o sea, Ujú. nadie está obligado al imposible y si no hay forma de ir a esa persona jurídica a recuperar el tema, es algo bastante complejo. Y también tener en cuenta el tipo de sociedad que es, me imagino que por el tipo de, pues porque casi todas migraron, debe ser una SAS, de esas de comercializadora, no sé qué, SAS, pero si, por ejemplo, es una sociedad limitada o una sociedad colectiva de esas que usan el nombre e hijos o hermanos, que Iván Botero Gómez e hijos, ¿sí? En ese caso, uno podría perseguir tanto a la empresa como a los socios. Pero si es una SAS o una SA, ya el tema se enreda y es complicado. Entonces, para que lo tengas en cuenta, si quieres averiguas y en otra clase con el mayor gusto vuelves a poner el tema sobre la mesa, pero es que ya van dos temas, ¿no? Ahorita, uno el de las pensiones y dos que le están haciendo el conejo del mundo con el tema del contrato de trabajo, diciéndole que acaba el 30 de diciembre y vuelve el 3 de enero. O sea, eso sí es un flagrantemente, es una burla a la ley. Listo, María Fernanda, te dejo esa tarea si quieres revisarla y vuelves a traer el tema aquí para darle el mejor consejo posible a tu suegra, ¿vale? Listo, muchas gracias. Con mucho No, gusto, así. María Fernanda. Bueno, y ahora finalizamos con el pago de las cotizaciones. Esas son las tres obligaciones del empleador. ¿Cómo pagan? Entonces hay tres conceptos: salud, pensión y ARL. ¿Qué porcentaje cubre el empleador? El 8.5% de salud, el 12% de pensión y dependiendo del riesgo de la compañía, se cubre la ARL. ¿Con qué nos referimos a estos riesgos? Traje más o menos unos ejemplos. Cuando nos referimos a riesgo 1, hablamos de trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes. Cuando hablamos de un riesgo 2 que me cubre más o menos un 1.044%, es cuando hablamos de manufactura. Entonces, manufactura en tapetes, tejidos, labores agrícolas. El tercer riesgo también me cubre manufactura y me dice agujas, alcoholes, cuero. El cuarto, manufactura, me dice de aceites, cervezas, vidrios, transporte, vigilancia privada. ¿Viste, Nelcy, en qué riesgo está tu esposo? Está en el cuarto. Y como quinto están los trabajadores que de pronto tienen manipulación con arenas, asbestos, bomberos, explosivos, construcción, en empresas petroleras. Esos son más o menos los ejemplos de ARL y de los riesgos y cuánto porcentaje pues cubre, digamos, el empleador para mí, ¿sí? Y digamos, yo soy una abogada, pues para mí solamente cubren un riesgo 1, un 0.52%. A mí no me cubren absolutamente nada más, porque pues mi riesgo no es alto, es más bien bajo. Salvo Y que para seas la abogada de Ecopetrol por allá en el Putumayo. Sí, que no, ya. pero igual también son las labores, doctor, porque vienes a mi labor. Sin Ok. embargo, sí estaría expuesta a un riesgo. Uno no sabe, salga de un pozo de esos y algo suceda. Pues. Entonces Porque, pienso por que eso es ejemplo, en general para eh, compañías. meto la cucharada nuevamente. Y ahorita sí quisiera que de pronto la doctora Angélica nos contara también unas experiencias que ha vivido bien complejas del tema de riesgos laborales. Es que, por ejemplo, hay ciertas empresas, ciertas compañías donde llegan incluso a confluir
todas las variantes posibles de riesgos laborales y un riesgo que en actividad normal uno dijera, "No, pero eso que tiene de raro entra a nivel full e incluso toca a veces hacer algo que me llamaban los especialistas en seguridad social, en seguridad y salud en el trabajo, que se llaman soluciones de ingeniería. Entonces, por ejemplo, hay, para un caso práctico, es una compañía de mediciones hidrometeorológicas. Son mediciones que se hacen en los ríos, de los cauces de los ríos. Cuando uno dice, ¿qué medición hay en un río? Entonces dice, ¿qué riesgo hay? ¿Ahogamiento? Sí. Sí. Ah, pero es que el río está en la mitad de la selva. Entonces uno dice serpientes, abejas, alacranes. Pero también hay un riesgo de un golpe de calor, ¿sí? Pero la persona puede estar haciendo la medición desde arriba del río, en las tarabitas, que son esos cables que se extienden. Entonces eso es un trabajo en alturas, hay que tener línea de vida. Pero también está manipulando herramientas pesadas, entonces hay que tener botas punta de acero. Y cuando uno empieza a ver eso, el trabajador que fuera a hacer ese tema tendría que quedar así como un robot, porque tendría que tener aquí una careta, unos guantes de carnaza, las botas, el material así pesado, y hay que pierde movilidad. Y en esa pérdida de movilidad se expone el mismo que si se cae al agua, se ahoga por la cantidad de elementos de protección que él tiene. E incluso los cascos, por ejemplo, no es lo mismo un casco de una obra civil que este que les estoy contando, que es un casco que tiene que dejar salir el agua, porque si no la persona cuando se ahoga, al llenarse el casco de agua le es más difícil salir todavía de ahí. Entonces, en esos factores de riesgos, que digamos que sé que no es un tema de los aportes, lo sé, acepto mi culpa, pero que es muy importante validarlo porque ese aporte sí depende en relación directa con el riesgo y lastimosamente en nuestro país, digamos, uno dice Bogotá, chévere, pero hay, como les decía antes, hay una Colombia profunda por allá, Caquetá, Putumayo, Guainía, el otro 60% de Colombia que todos desconocemos, donde el nivel de riesgo es altísimo y confluyen todas las variantes, y ahí es donde entran las complejidades de las ARL. E incluso miren cómo las ARL al principio de esta pandemia se hicieron las locas con el tema de los elementos de bioseguridad y protección, por ejemplo, para el personal de la salud o los que tenían que trabajar. Por eso es que quiero que ahorita Angélica nos cuente, porque ella trabaja en una empresa de transporte muy reconocida en este país, muy grande, y es una de esas empresas que no paró nunca, siempre estuvo afuera, y entonces, bueno, y entonces, ¿cómo entra a operar la ARL ahí en sus aportes? ¿Cómo entra a decir, pues, cuál es su actividad? No, yo manejo un camión, pero hay pandemia. Entonces, ¿qué tipo de mascarilla le damos? Y ustedes ven que las primeras críticas que se hicieron al tema de la pandemia fue que las ARL se hicieron las locas y no asumían ese riesgo de bioseguridad del coronavirus, y habían cosas absurdas de hospitales donde los trabajadores tienen que llevar el tapabocas o reciclar el tapabocas o lavar tapabocas que no son hechos para lavar para poder continuar trabajando. No sé, Angélica, ¿estás por ahí? ¿Tú nos quieres contar cómo fue el tema de seguridad social recién empezando la pandemia en la parte de la ARL, porfa? Claro que sí, pues, ¿qué les cuento? Inicialmente cuando a un colaborador le entregaban su certificado de aislamiento, era muy gracioso porque le decían a un conductor que tuviera recomendaciones, eran trabajo en casa. Entonces decíamos, pero ¿cómo va a tener trabajo en casa si es conductor? Entonces hacíamos el requerimiento pues puntualmente a la ARL, a la EPS, y pues ninguna, no sé a ustedes si de pronto a alguno le haya pasado alguna experiencia diferente, pero en mi caso a ninguno nos quiso responder, ninguno. Tuvimos un caso muy particular de una persona que decía, ay, es que tengo como tosecita, me siento como malito, desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses, la EPS le emitía certificado de aislamiento, y pues esa persona nunca vino pues a trabajar, era increíble, porque pues no generan la incapacidad, no le generan ningún certificado, solamente el de aislamiento, recomendaciones que es en su casa, pero no nos daban a nosotros tampoco una respuesta clara, venga, ya le hicieron la prueba. Sí, sí le hicimos la prueba, pero ¿qué pasó? No, lo que pasó es que
no la tenemos todavía. 10, 15, 20, 30 veces esperando la prueba. Después, no, sí, ya le hicimos la prueba, pero lo que pasa es que preciso la esposa salió con COVID. Entonces, como la esposa está con COVID, entonces otro certificado de aislamiento y otra prueba de COVID. Al otro mes llega el resultado de que negativo. Imagínense eso. Para una empresa, pues no hay bolsillo que aguante para sostener una operación donde ninguna de las administradoras responde. La persona tiene que estar muy enferma, prácticamente hospitalizada, para que emita un certificado de incapacidad. Entonces sí ha sido bien compleja la experiencia referente al tema de COVID cuando vamos a hablar del tema puntual de incapacidades. No lo asumen, no lo asumen y tampoco sacaron alguna norma clara que diga la ARL o la misma EPS lo asumen, porque pues los EPS tampoco están generando incapacidades por ese concepto. Lo que pasa es que igual el COVID nos sacó de los parámetros normales o los parámetros que estaban regulados. ¿Por qué? Porque igual uno no puede decir que esto es algo laboral porque no lo es. Pero entonces yo pregunto, y la pregunta es válida. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando y me enfermo estando trabajando? ¿Eso pasaría por enfermedad laboral? Es muy difícil comprobarlo porque también lo hicimos. Dijimos, si la Exacto, persona se cómo complica. contrajo el virus. No es que él contrajo el virus en el bus, contrajo el virus en el restaurante donde fue a almorzar con un cubierto que no está desinfectado. ¿Sí? Como puede que se lo contrajo en ambiente laboral. Eso es absolutamente complejo poder identificar y poder saber si es una enfermedad pues laboral como tal. No, y sinceramente lo más triste del tema ahorita respecto a COVID, ¿qué fue? Como empleadores estamos obligados a pagar la seguridad social. ¿Sí o no? Si yo la dejo de pagar, tengo problemas. Y como trabajador, también tengo problemas, porque si no le llevo a mi empleador la incapacidad o esa excusa válida para que yo, o sea, por la cual yo no fui a trabajar, pues también tengo problemas porque me van a descontar, me van a mandar a proceso disciplinario, porque igual el empleador tampoco puede perder dinero. Y en este momento sí lo vimos, porque muchas compañías optaron por, uy, usted está con COVID, uy, o sea que usted no tiene incapacidad porque las EPS no la dieron. Entonces simplemente le tocó en licencia no remunerada mientras usted se recupera y siempre se afectó fue el bolsillo del trabajador. ¿O me equivoco, doctora Angélica? ¿Usted qué opina? Sí. Eso pasó Tal cual. porque esta pandemia nos sacó de límite. Pónganse a pensar y vámonos a otro punto, las funerarias. ¿Quién no paga seguro exequial en la casa? Sinceramente esa vaina se volvió primordial, es que morirse sale carísimo. Pero para las funerarias la pandemia no era importante, o sea, esto no estaba dentro de los seguros que ustedes pagaron, o sea, que si usted se murió por COVID, muchas le decían, uy, no, pero creo que le toca cubrir un pago adicional, porque es que, y usted dice, no, pero es que yo pago un seguro y ese seguro me tiene que cubrir todo, pero eso no cubre pandemias. Son los temas que han salido por el tema del COVID y pues digamos que volviendo a las incapacidades, si el COVID no era una enfermedad de origen laboral y no era una enfermedad de origen común porque ninguna de las dos aplicaba para incapacidad, pues estamos en la olla, ¿sí o no? Porque ya vemos que nos paga una EPS o un empleador cuando estamos en incapacidad de origen común, pero no hemos visto cuánto nos pagan cuando estamos en origen laboral. Pues quiero contarles que es un 100% de su salario. O sea que si usted recibe 3 millones y recibe un salario mínimo, pues va a recibir exactamente lo mismo porque las incapacidades de origen de origen laboral sí son pagaderas al 100%. Pero pues con el tema del COVID pienso que esto sí nos sacó de verdad de los parámetros normales y ha sido bastante complicado pues generarle una obligación a las entidades que deben tener la obligación. Porque al fin de cuentas, si ustedes ven nuestra pantalla, dice que un trabajador también cotiza salud y también cotiza pensión. Y el empleador pues cotiza a la ARL, es el único que tiene esa obligación.
Pero si a mí como trabajador me descuentan un 8% mensual de mi salario para hacer una cotización a salud y la EPS no me da una incapacidad y aparte tengo que salir a perder yo porque no puedo ir a trabajar, es muy complicado, sinceramente. Bueno, y tenemos un total de cotización. En salud, todos, absolutamente todos cotizamos un 12.5%. En pensión cotizamos un 16% y pues en riesgos laborales y dependiendo del riesgo en el cual pues nos encontremos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Doctor, ¿me puede cambiar la diapositiva, por favor? ¿Qué sucede con los aportes a pensión de las personas que ganan más de 4 salarios mínimos e inferior hasta 16 salarios mínimos? Pues que ellos deben cotizar un 1% más. ¿Listo? Esa es como la diferencia cuando tú ganas un excelente salario. Ahora, doctor, ¿me cambia la diapositiva? Hay otros porcentajes de cotización que son aportes al SENA, aportes al ICBF y aportes a la caja de compensación. Doctora Angie, yo quería hacer agregar algo a lo que acabas de decir en lo anterior. Claro, doctora Angélica, con mucho gusto. Ese 1% se va al Fondo de Solidaridad y al Fondo de Subsistencia. Entonces, ese 1% se divide en 0,5 y 0,5. Pero a medida que va aumentando el rango de salarios, pues va aumentando también el rango de esa, digamos, como de ese aporte hasta llegar al 2%. Es decir, que yo empiezo a aportar a subsistencia en una tabla, hay unas tablas que establecen, dependiendo del número de salarios que yo voy ganando, el aporte a subsistencia va aumentando hasta el 2%, pero dependiendo del número de salarios que yo esté ganando. Ese es otro tema que hacía falta agregar y quería hacer una anotación ahí como para que no lo olvidemos frente al tema de incapacidades, porque sé que por ahí se nos está acabando el tiempo y una vez para agregar cositas de seguridad social, para que pues todos lo sepan y pues a medida que se vayan, pues se vengan preguntas, pues también que lo puedan hacer. Tú hablabas sobre las incapacidades de los días del 1 al día 90 y del día 90 al 180. Eso es importante que lo tengan súper presente y es la continuidad del diagnóstico de la incapacidad. Es diferente yo tener una incapacidad por un diagnóstico hoy y mañana me dan otro diagnóstico. Entonces ya los días, el conteo de los días cambia. Entonces si digamos que no se va a inventar un diagnóstico, migraña. Entonces Angélica tiene migraña del día 1 al día 30. Luego otra vez le dieron incapacidad otros 30 días. Es decir, que yo voy con 60 días. Y cuando voy a sacarme el día 90, me cambian el diagnóstico. Y ya no es migraña, sino es gastroenteritis. Y me capacitan otros 30 días, pero ya por gastroenteritis. Entonces ya no llego yo al día 90, sino llego otra vez al día 30. Vuelvo y empiezo a sumar días. Entonces, uno también, para nosotros como personas naturales y como empleadores, es importantísimo tener un control de los diagnósticos que me estén dando, porque los médicos a veces también se equivocan. Entonces, tú llevas un tratamiento de 80 días, donde tú llevas unos 80 días de incapacidad y vienen y te cambian el diagnóstico. Entonces, si tú estás pensando de pronto en hacer una evaluación de capacidad, de pérdida de capacidad laboral que se acerca al día 180, que tú ya sabes que es un tratamiento bastante delicado, y el doctor te cambia el diagnóstico, toca volver a empezar desde cero. Y para la empresa, pues tampoco es muy rentable tener una persona que cada cierto tiempo esté cambiando el diagnóstico. Además que como empleador debemos estar también muy atentos a ese tipo de situaciones porque hay muchas personas que tienen amigos médicos y les conviene estar en incapacidad. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, este mes yo tengo un salario mínimo, yo me gano 877,000 pesos, 890, pero este mes preciso me gané una comisión de 5 millones de pesos. Entonces, ya mi salario no fue de 800, sino de 5,800,000. Y mis aportes a mi seguridad social fueron sobre ese valor, sobre 5,800,000. Esa fue mi base para mi seguridad social. Entonces, yo me incapacité después de hacer el aporte a la seguridad social. Entonces, la incapacidad no va a llegar sobre 877, sino sobre un cálculo de base que viene sobre esos 5,800,000.
independientemente de que me paguen el 66.67, porque sobre 5 millones de pesos ya es diferente. Entonces, si yo empiezo a recobrar a la EPS, pues me va a ser más funcional y económicamente hablando muy rentable que yo me capacite sobre ese valor. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo vuelvo a trabajar y vuelvo a quedar con el mínimo. A mí eso no me sirve. Entonces van y hablan con el médico, van y le piden el favor, van y hacen, mejor dicho, me estoy muriendo para que le sigan prorrogando la incapacidad, para que no pierdan tampoco la continuidad y así mismo pues les sigan pagando sobre el IBC que viene pues aportando como tal la EPS. Y ese pedacito también quería pues a complementar a lo que tú habías mencionado. Y Oye, esos señora, trabajadores se vuelven parásitos. sí, porque ya no les gusta, o sea, ellos lo que quieren es tener su plata fija. Y no trabajar. O sea, si usted no trabaja, igual está ganando, ¿para qué quiere volver? Exactamente. Y ¿qué más que te quería contar? Ah, bueno, que hay unos topes en el pago de la seguridad social que también en algún momento lo habías mencionado. Y es, pues, los topes que, aunque hay personas que ganan un salario integral y los cálculos del aporte a la seguridad social sobre el salario integral, pues es importante que lo tengan. Pero pues digamos que eso lo podríamos revisar más adelante, pero pues nosotros tenemos también unos topes. Entonces, si hay una persona que gana más de 25 salarios mínimos, hasta 25 salarios mínimos se hace el aporte a mi seguridad social. Y pues hay que revisar si es un salario integral o es un salario nominal, pues para hacer el cálculo del aporte a su seguridad social como tal. Y, bueno, y un tipcito súper importante para que conozcan y sepan, las incapacidades tienen unos tiempos de cobro. Entonces, siempre a mí me dicen, no, lo que pasa es que tú tienes 3 años para cobrar una incapacidad. Eso es, eso sí se puede hacer, eso sí es así, basado en una normatividad que dice que la doctora allí no la menciona claramente, pero más que el cobro de las incapacidades, yo tengo que radicar la incapacidad. Es decir, a mí me llega la incapacidad, yo tengo que radicarla en la EPS y a partir de la radicación de la incapacidad tengo 3 años para cobrarla. Pero la radicación de esa incapacidad solo tengo 1 año. Es decir, a mí me llega la incapacidad hoy y dentro de 2 años voy a cobrar, a radicarla, ya no me la dejan cobrar. Ya no me dejan radicarla ni mucho menos cobrarla, porque solamente hay 1 año para fechas para radicación de incapacidades. Entonces es un tipcito súper importante que ustedes lo conozcan, porque muchas veces ustedes les van a decir, ven, pero yo tengo 3 años y tú tienes incapacidades del 2018, hazme el favor y me cobras esas incapacidades porque necesitamos recuperar ese dinero. Y tú vas a hacer la gestión. Dices que efectivamente están radicadas y así mismo puedes cobrarlas. De lo contrario, eso es un valor que toca mandarlo al gasto. Eso era lo que quería compartirles a todos. No, creo que fue bastante útil y son tips que efectivamente tú los tienes porque los trabajas y de pronto para mí, por ejemplo, que yo no trabajo tan directamente con eso, son pues enriquecedores, por decirlo así. Y es para que de verdad lo tengamos en cuenta. Quiero recordarles una cosa. Los trabajadores son los que eligen la EPS y la ARL. Y la EPS y el fondo de pensiones. La ARL y la caja de compensación son elegidas por el empleador, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a los porcentajes de cotización. Si ustedes se dan cuenta, pues esta es una carga prestacional que tiene completamente el empleador y que no se puede zafar pues, salvo tenga, no sé, esos auxilios tributarios o esos beneficios tributarios que pues que allá internamente las empresas manejan, pero pues en teoría si no hay un auxilio tributario, esto sería lo que tiene que pagar. Si ustedes se dan cuenta, solo por caja de compensación hay que cubrir un 4% del salario de la persona. Y a veces hay trabajadores que ni siquiera usan la caja de compensación porque no les gusta, porque no hay tiempo, porque no sé, no saben siquiera dónde existe o cómo o cuándo.
y es un dinero que recibe la caja de compensación y está ya pausado. Bueno, vamos a ver la base o el ingreso de cotización. Esta base de ingreso de cotización, doctor, ¿me cambia a la diapositiva? Se maneja con el monto del salario del trabajador, excluyendo los pagos que no constituyen salario. ¿Alguno se acuerda de que no constituye salario? ¿Ninguno? ¿Se acuerdan de los viáticos que yo les dije que si se volvían permanentes sí eran salario, pero que si son ocasionales no lo son? Como por ejemplo, pero ahora, ¿qué sí forma parte de ese ingreso base de cotización? Pagos como horas extras, como recargos nocturnos, como dominicales y festivos, como comisiones y pagos en especie. Entonces, sobre ese valor me tienen que hacer a mí la cotización. O sea que si yo me gano 1.000.000 de pesos, pero más de esas añadiduras me llega a 2.500, pues mi base de cotización debería ser de 2.500. Ahora, como lo dijo la doctora Angélica, no puede ser superior a 25 salarios mínimos, ni inferior esa base de cotización al valor del salario mínimo decretado por el gobierno nacional, ¿de acuerdo? Por la pregunta que me hizo, si no estoy mal, Rafael, el día que hablamos de las licencias, traje algo sobre trabajadores independientes. Estas personas son las que están vinculadas mediante prestación de servicios, que fue lo que hablamos ese día. Lo mismo que comerciantes, profesionales, independientes, rentistas de capital o cualquier otra persona que dé ingresos y que tenga capacidad de pago. ¿Qué significa esto? Que si mi ingreso me da para realizar una cotización al sistema, debo hacerlo. Por eso en esta pandemia vimos qué problema era los informales, porque es que los informales no cotizan, ¿cierto? O sea que si se incapacitaban porque les dio COVID, pues nada que hacer. ¿Quién les iba a pagar esa incapacidad? Pues nadie, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa acá y cuáles serían las diferencias cuando uno es trabajador? Doctor, ¿me cambia la diapositiva? Cuando uno es trabajador dependiente, pues que el trabajador independiente debe afiliarse al sistema y realizar los pagos. ¿Se acuerdan que en los casos de los dependientes, el empleador me afilia, me desafilia y hace los pagos? Pues acá es diferente. El trabajador independiente debe afiliarse y hacer los pagos mensuales. Además, el trabajador independiente que sea un contratista, y de pronto esto sí viene siendo una diferencia, debe ser afiliado por el contratante al sistema. Pero los pagos, y a este sistema se refiere a riesgos laborales, y esos pagos sí los debe asumir es el contratista, ¿cierto? Entonces, Rafael sería el contratante y su trabajador sería el contratista, ¿cierto? O sea, que Rafael lo afilia al sistema de riesgos laborales, pero no realiza sus pagos al sistema de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Las tarifas de ellos son exactamente iguales a los de los dependientes, 12.5, 16 y los demás valores de ARL dependiendo del riesgo en el que se encuentren, ¿vale? Les traje un ejemplo de ese ingreso base de cotización de los independientes que decía la doctora Angélica. El ingreso base de cotización de los trabajadores independientes, doctor, ¿me pasa la diapositiva? Es del 40% sobre ese ingreso. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo unos ingresos mensuales de 15 millones de pesos, pero tengo unos gastos porque voy a suponer que yo soy comerciante y yo tuve que realizar la compra de, mejor dicho, todo lo que voy a vender. Y eso me costó 10 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué me quedó? Me quedaron 5 millones de pesos. Sobre esos 5 millones de pesos es que yo voy a hacer la cotización al sistema. ¿Cómo lo hago? Pues le saco el 40% a esos 5 millones de pesos y cotizo sobre 2 millones de pesos mi seguridad social. Más o menos una cotización por 2 millones de pesos es como de 800.000 pesos o 900.000 pesos sin contar caja de compensación. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Antes ellos no tenían derecho a caja de compensación.
porque es que la caja de compensación se entendía que era por el empleador. Si no hay un empleador, pues no hay caja. Pero eso lo cambiaron, lo ajustaron, porque si yo como trabajador independiente, pues también tengo derecho a la recreación, para eso sirven las cajas de compensación, para recrear. Entonces, ¿qué pasa? Pues que les habilitaron la opción de pagar caja de compensación. Entonces, yo como trabajador independiente sí tengo derecho a escoger qué valor quiero pagar, ¿sí? Y dependiendo del valor son los servicios que me da la caja. Entonces, puedo escoger entre un 0.6 o puedo escoger entre un 2%. Comúnmente el 2% me lleva hasta subsidios de vivienda. El 0.6 son las cosas básicas. Asistir a los centros vacacionales, a los centros de acá de Bogotá y amén. Son como las cosas más generales. Pero si nos vamos al 2% que ellos cotizarían sobre su base de cotización, perdón, adicional a su base de cotización, pues tendrían que derecho a esas dos, más subsidios de vivienda y otros auxilios y demás, de pronto, dependiendo de la Ay, caja, quisiera hacer como beneficios. quisiera agregar una cosita, doctora Angie, y es que efectivamente lo que tú dices, pero no se puede acceder al subsidio monetario que tenemos derecho por los niños. Ese sí no lo otorgan al ser independiente. Entonces también pues como para que lo tengamos presente, porque como independiente no hay aporte, no nos dan subsidio de familia. Pero ese es el que nos dan por los hijos, ¿cierto? Sí, señora, el de los Sí, hijitos. ese no aplicaría, pero el subsidio de vivienda entra. Y Sí, yo de lo que conozco a los trabajadores independientes les gusta el subsidio de vivienda. De pronto no les gusta el de los hijos, aunque no es malo. Yo pues no tengo hijos, pero si no estoy mal dan como 12.000 pesos por mes por hijo. ¿Me equivoco? no, te equivocas, pero no me recuerdo el valor, pero creo que están 32.000 pesos. Ah, entonces si tú tienes dos hijos son 64.000 pesos cada mes. Pues hay gente que coge eso pues para hacer cosas, pues realmente para los hijos o para vacacionar o bueno, en fin. Pero pues digamos que ahorita sí hay la posibilidad de que puedas asistir de pronto a los centros vacacionales y de pronto a tener los beneficios que tiene una persona afiliada, ¿no? Porque como ustedes saben, vamos a hablar del centro vacacional más conocido, con subsidio, perdón, se me olvidó, Piscilago. Una persona afiliada a Piscilago le sale el pasaporte para entrar o ingresar a todas las atracciones como en 20.000 pesos solo por estar afiliada. Pero una persona que no esté afiliada salen 50.000 pesos. No viene siendo algo absurdo, porque viene siendo el mismo parque, ¿sí o no? Pero serían los beneficios. No sé, doctora Angélica, su merced sabe, y eso era lo que le quería preguntar, ¿cómo funciona la caja con o funciona exactamente igual con las personas que cotizan, perdón, con las personas de salario integral? No, eso funciona igual, ¿verdad? Claramente, funciona exactamente igual. La única diferencia es las categorías que tienen las cajas de compensación. Todas las cajas de compensación pues están reguladas y ellas tienen una normatividad que las rige, es decir, los mismos servicios los tienen que ofertar cualquier Confacundi, con subsidio, compensar, todos tienen que ir con un mínimo de normas para brindar servicios de recreación y deporte. Pero efectivamente hay unas clasificaciones. Entonces tenemos categoría A, B y C. Entonces, dependiendo de las categorías, pues los copagos que tienen que dar, esas cuotas que yo debo dar para acceder a los servicios, pues efectivamente van a cambiar. Entonces es diferente. La categoría pues da un aporte, no sé, un ejemplo de 7.000 pesos para acceder a un servicio y la categoría C está en 20.000 o 25.000 pesos, más o menos la diferencia entre una categoría y la otra. Lo mismo los subsidios. Claramente un subsidio de vivienda, si yo lo voy a pedir que tengo entre 1 y 2 salarios mínimos, pues voy a acceder a una serie de beneficios que da el gobierno asociados a las cajas, y una persona con categoría C, pues ya la categoría C pues no tiene acceso a esos subsidios. Y lo mismo sucede con los pagos de las cuotas moderadoras a las EPS. Dependiendo cuánto gane usted, le cobran la cuota moderadora. Hay cuotas moderadoras de hasta
20.000, si no estoy mal, alguito más. Preguntas, dudas, inquietudes. Una acotación final, doctora Angie, y por ejemplo, ahorita le voy a dar el uso de la palabra un momentico a Lady para que nos cuente cómo alivió el tema de su empresa haciendo este tema de los aportes, porque, por ejemplo, el tema del flexibilizado alivia en algo el tema de los aportes. Es muy importante tener presente que, como lo decíamos ayer, estas son herramientas de gestión para cualquier gerente de recursos humanos, pero como ninguna otra es la que comporta el riesgo financiero y jurídico más alto que pudiera darse. Uno, porque en su gran medida son temas de imprescriptibilidad, como por ejemplo pudiera pasar en las pensiones, que ¿cuántos años pasaron? ¿No? 80. Aún así, tiene que pagarlas. Y es muy peligroso. Pero lo otro que también, y de pronto la doctora Angélica Lady y quien les habla, hemos vivido, es que esto puede disparar temas de la Autoridad de Control, Inspección y Vigilancia en materia de seguridad social, que es la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, si no me falla la memoria en el nombre, que es la UGPP. Entonces, la UGPP sí es una entidad con todos los dientes del mundo para entrar a auditar a una empresa, pedirle los informes, pedirle los soportes, hacer las verificaciones y doctora Angie, corrígeme, ellos encuentran lo que son moras, inexactitudes y como temas de incompletitud. No sé si estoy bien. Ese es el problema con la UGPP, doctor. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando no hay un salario fijo mensual, sino son salarios variables o un salario fijo, pero hay ciertos indicadores que me pueden variar el salario y la empresa cotiza sobre el fijo, están recayendo hacia esos trabajadores diciéndole, oiga, usted se está embolsillando 3 millones de pesos y usted me cotiza sobre 1 millón, usted está robando al sistema. Y esta persona que dice, yo no, esa es la empresa, porque ella es la que me paga así. Y ahorita le están cayendo a todas las empresas que hacen ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, mi experiencia me recuerda que la doctora Angélica tuvo que heredar una investigación de la UGPP, donde, por ejemplo, la sanción fue casi de, ay, doctora Angélica, ¿tú te acuerdas cuánto fue? Como 500 millones de 3.500 pesos, millones. 3.500 3.000. millones de pesos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento yo ayudé a revisar ese expediente en calidad de abogado y encontraba uno que en su momento la UGPP llegó como en el 2015 a revisar los aportes del 2012, solo el 2012, y entró a decir, venga, quiero ver las planillas de seguridad social y ¿cuántos empleados tiene? 2.000. Y empezó uno por uno a hacer el rastreo de cada uno de esos trabajadores. Venga, a este señor por inexactitud tiene que aportar tanto. A este por que falta de completitud tiene que aportar tanto. Y a este por mora, tanto. Y empieza uno a ver algo que la doctora Angie hacía el esfuerzo de darlo a entender, es que mire, si es pensión, se paga mes vencido, si es salud, no sé qué, mes anticipado. Y empezaban a darse todas esas variables y decía, ok, yo, UGPP, le digo a usted, responsable de recursos humanos, que no supo hacer la nómina, que no supo marcar el retiro, que no supo radicar la incapacidad, eso, págueme. En ese momento fueron casi como 7.000 millones de pesos. Hubo un recurso que allá se llama recurso de reconsideración y ahí se bajó a 3.500, solo por un año de aportes. Y era como diciendo, mire, lo que le quedó mal cotizado, lo que le quedó a usted mal cotizado es 3.000, 7.000 millones. Volviendo a revisar, me di cuenta que no era tanto, eran 3.500. Discúlpenme todos ustedes, respetables compañeros, ¿cuánto es 3.500 millones de pesos para una empresa? O sea, qué ¿No? Y dependiendo del millonada. capital de la empresa, o sea, Total, o sea, la doctora allí tiene toda la razón. Son, son sanciones que toca decirle, Estado, venga, por favor, deme un acuerdo de pago, que yo no tengo 3.500 millones, o sea, no creo que ni un banco, siendo banco, tenga 3.500 millones de pesos ahí de colchón para invertir de esa forma.
igualmente esa UGPP tiene un poder preferente que puede cruzar todas las planillas y tiene un sistema de información tan robusto y sus procedimientos son tan complejos y tan difíciles de acceder que puede incluso la misma complejidad causar demoras innecesarias que aumentan el riesgo. Entonces, por ejemplo, a uno le quedó un saldo de esos 3.500 millones de 100 millones. Entonces la UGPP dice, inicio el cobro coactivo y empieza a enviar las comunicaciones. Y en ese ir y venir de las comunicaciones, eh, uno llega a ver absurdos como que en agosto le dicen, señor, usted está citado para julio 14, lo espero a las 10 de la mañana, pero llega la comunicación el 30 de agosto. Y mientras tanto, marcó un mes más de intereses, un mes más de sanciones, y el papá Estado, ese también tiene un poder preferente, y ese, si hay otro embargo de un proveedor o algo, le dice, permiso, aquí llegué yo. Por eso es que coloquialmente dicen, la UGPP es la DIAN en la seguridad social. Y como dice la doctora Angie, es que eso pasaba, decía, venga, yo le voy a pagar 4 millones, Angie, pero va a cotizar sobre uno para que sea baratico. Entonces, claro, ya llega la entidad y dice, usted le está haciendo el tumbis a la seguridad social. Como les estaba diciendo, aquí procuramos que el tema sea lo menos político o politizado posible, pero hay reflexiones que no se pueden quitar. Y la doctora Angie, por favor, corrígeme si voy a decir una estupidez, pero yo veo que todos estos controles se dan desde que hay operadores de índole privada. ¿Sí? Entonces, cuando ya llega el fondo de pensiones, es un Porvenir, es un Colfondos, ¿cuál otro? Un Protección, que por ejemplo, Mutual. Porvenir, All Mutual, que son porvenires del grupo del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Cuando las EPS son todas, ya son SA, ¿no? Famisanar SA, no sé qué, Ecopso, CCA, Medimás, SA, que ya hay capitales privados. Y cuando ya ustedes ven que los fondos de cesantías también son los que cogen y meten esa plata de pensiones y cesantías en los macroproyectos, en las vías 4G, en la 5G, en Enemil, allá es donde va la plata a ganarse en este momento. O sea, el dinero que uno está aportando en este momento, perfectamente pues ir por venir. Yo no quiero apoyar el proyecto Hidroituango y pum, y mete la plata de uno allá para invertirla. Cuando eso empezó a darse, es que empiezan a aparecer estos entes de control. En una opinión respetuosa y no política ni nada, pero sí ve uno que cuando ya entran otros actores diferentes al sector público, empieza ya el tema. Porque si esto fuera lo que conocieron nuestros papás, que era el seguro social en pensiones, el seguro social en EPS, y cuando eran los trabajadores oficiales era Cajanal o algo así, ahí sí no había toda esta cantidad de verificaciones y demás, cosa que lleva a pensar que este tema de la salud, de las pensiones, son excelentísimos negocios, de verdad. Y bueno, pues hay Pero que mirar bueno, todo medio lleno, ¿no? O sea, es bueno que haya esos de entes de cuenta que control. no tanto, la salud no es una buena, pues para mí no sería un buen negocio el tema de la salud. ¿Por qué? Porque yo tengo un cotizante, ¿sí o no? Y hablábamos ayer y antier con fueros y licencias cuando yo les digo obligatorio el beneficiario. ¿Cuánto aporta el titular por el beneficiario? 0 pesos. ¿Y qué servicio recibe? El mismo que el beneficiario. Ahí no hay una diferencia. Se dieron cuenta que de una sola cotización me pueden salir 2, 3, 4, 5, 6, 7 beneficiarios. Y solo hay una persona cotizando. Una persona que puede estar cotizando sobre 1 millón de pesos. Y son 6 personas que reciben el mismo servicio. Y en Por adición eso a lo que pienso tú que dices, eso dime, acaba. genera, eso genera que de pronto el tema de salud también o el sistema de salud se esté quebrando porque es demasiada la carga y poca plata. Sí, incluso uno escucha comentarios a veces, doctora Angie, y esto es un poquito de qué, de opinión de derecho comercial, es que el tema de la salud se volvió un esquema asegurativo, ¿no? ¿Ah? Entonces es como, apórteme, pero no me reclame, ¿no? Como los seguros. Entonces el seguro es, pague el seguro del carro, usted, Angie, Lady, Viviana, todos páguenme el seguro del carro y ojalá Diosito Santo que ninguno se me vaya a estrellar y yo me quedo con esa plata.
porque yo de dónde pago los siniestros, pues de lo que aportó Angie, Viviana y demás. Entonces, como tú dices, si viene un solo aportante y viene ese aportante y hace un solo Ese pago siniestra. y tiene 7 hijos y a todos los 7 hijos les dio, no sé, les dolió la barriga, entonces en ese orden de ideas el sistema se hace poco rentable. Por eso dicen, a veces dicen, que la labor de las EPS es aburrir tanto en el servicio que la gente dice, ay, ¿para qué voy al médico? Y terminan contratando una emermédica, un médico Una domiciliario, prepagada, un doctor. servicio de Y por ese sí asistencia. te cobran. Total, entonces, ¿quiere VIP? Ah, bueno, pague un plan, ¿cómo es que dice Angélica? Un plan complementario, que siempre me ha explicado muy bien el tema del complementario. Entonces, esos temas quedan las reflexiones, la verdad aquí ni vamos a arreglar el país, ni vamos a tomar una tendencia para un lado o para el otro, pero sí los invito a que miren el bosque completo de todo lo que hay, pero que millonadas se mueven en esos sistemas, pues tocó inventarse una DIAN para la seguridad social por la cantidad de plata que no le estaba entrando al sistema. E igualmente son entidades que tienen regulación financiera, por ejemplo, los fondos de pensiones hacen inversiones en, ¿cómo se llama eso? En commodities La bolsa de y en valores. derivados, en bolsa, en proyectos extranjeros, en alianzas público-privadas, las APP. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Por lo demás, yo le agradecería, digamos que ya por tiempo, para no demorarlos además, a la doctora Angélica, a Lady, te doy la palabra en la próxima clase de mi Lady para que hablemos un poquito. Y doctora Angie, muchas gracias. Salvo que No, tú consideres otra cosa más, podemos ir dando por cerrado el día de hoy. Muchísimas gracias por sus participaciones, María Fernanda. Lo que te digo, te invito a